Buenos días a todos. Bueno, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, sabemos que escuchas la oración. Ahora te pedimos que tú hables y ministres los corazones, abre los ojos del entendimiento de cada uno de los que están aquí para que puedan recibir la abundancia que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos este tiempo, bendigo a cada uno de los que está aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Toma el control de la reunión, Padre, de mis labios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Bueno. Ahí. Quería compartir algo con ustedes que venía meditando, y esto se llama En lo profundo. Si ven la imagen, vemos a una persona mirando el firmamento y se ve lejos. Después van a entender por qué. Bueno, estaba meditando en este tiempo acerca de la vida de aquellos que estuvieron cerca de Jesús, de los discípulos. Personas tan distintas, tan diferentes caracteres, diferentes sociales, que el Señor los llama para seguirle, ¿no? Y hoy quiero detenerme en dos personajes. Uno vamos a ver un poquito más y otro así de refilón, pero dos que contrastan mucho, ¿no? El primero del cual vamos a hablar es de Pedro. Sabemos que Pedro era un hombre apasionado, vehemente, poco violento, ¿no? Impulsivo, o sea, hablaba, era pescador y no tenía muchos estudios. Vemos a Pedro cerca del Señor, cuando es llamado por el Señor, y lo vemos de distintas maneras. Y vamos a ver, voy a leer varios textos para ir haciendo anotaciones, no es para que lo busquen, los voy a leer yo los versículos, y después vamos a ir al texto que es el central de lo que quiero compartir hoy. Vemos a Pedro en Lucas 5:8, que dice así: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Podemos ver que era un hombre que conocía bien su condición, sabía que era pecador, se dio cuenta de que el que tenía enfrente no era precisamente cualquier hombre. Lo que vio no era visto habitualmente, y él entendió que estaba ante el rey de reyes, ¿no? Entonces le dice: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Después lo vemos en Mateo 14:28, dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Muchos han criticado, he escuchado muchas veces, de gente que critica la actitud de Pedro, pero quería hacer algunas acotaciones, ¿no? Yo no veo a ninguno de los otros discípulos caminando hacia Jesús sobre el agua. Y yo que sepa, en la historia no he escuchado de nadie más que camine sobre el agua. Sí, bajó la mirada y se empezó a hundir, pero ¿por qué no lo hicieron los demás? Chachán, ¿no? Había que animarse, estaba la tempestad, había que animarse a caminar sobre el agua. Él lo hizo con fe, aunque después bajó la mirada. O sea que podríamos decir que aquel que tiene la mirada puesta en el Señor puede andar en lo sobrenatural de Dios, ¿no? Porque es sobrenatural caminar sobre el agua, ¿no? Bueno, en otra oportunidad lo vemos haciendo este tipo de declaraciones. En Mateo 16:16 dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Juan 6:68 dice: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, vemos a Pedro teniendo revelación de parte de Dios acerca de quién era el que tenía delante, haciendo declaraciones fuertes que todos escucharon, todos los que estaban ahí escucharon lo que dijo Pedro. Sabemos que el Señor le dice: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¡Wow!
Yo me imagino Pedro en esos momentos habrá dicho, qué bueno, chapó. Em, pero lo vemos un poquito después metiendo la pata, ¿no? Marcos 8:32 dice así, habló esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Este es el momento en donde Pedro le dice, Señor, procura que esto no te acontezca. ¿Y qué pasa? Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Uy, eso es fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte que el Señor delante de todos le haya dicho, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Yo no veo a Pedro que se haya enfadado por lo que le dijo Jesús, y la verdad que era fuerte la reprensión de parte del Señor. Pedro entendió que había metido la pata. Metió la pata, ¿no? Y no se enfadó ni se puso enojado. Él dijo, vale, sí, tiene razón. Eh, y aparte de que el pensamiento de Pedro en ese momento fue un pensamiento natural, no un pensamiento espiritual, y él lo largó así, lo vomitó tal cual le vino a la mente. O sea que podemos decir que Pedro tuvo revelación de Dios en ese momento, y cuando tiene revelación es como que se le sube el bichito del yo y dice, Señora, que no te pase esto, que yo miro por ti, que yo miro por ti, ¿no? Después lo vemos más adelante en Mateo 19:27, dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con esto? En otra oportunidad vemos en Marcos 5:37, no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. O sea que vemos que Pedro, a pesar de todas sus metidas de pata, o sea, puse algunas cosas, no iba a ponerme a poner todos los textos donde sale Pedro diciendo algo, pero vemos que a pesar de las situaciones y que a veces se equivocó y que Jesús lo reprendió delante de todos, lo vemos que Pedro se esforzaba por estar cerquita del Señor. En ese texto que acabo de leer vemos que fue con el Señor, pertenecía al grupo más selecto, más íntimo de Jesús. No porque Jesús diga, bueno, ustedes van a ser la élite, ahora me van a seguir y van a estar conmigo. No, sino porque Pedro amaba a Jesús y quería estar pegadito, pegadito a él. Aún con todos sus defectos y errores, él quería estar cerquita. Después lo vemos de nuevo, otra vez, en Lucas 22:33 dice, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Silencio. Juan 18:27 dice, Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Justamente el viernes hablábamos, ¿no?, de que Pedro lo negó y decíamos, bueno, lo negó, qué mal, ¿no? Pero yo no sé si ustedes más o menos conocen un poco la historia en esa época. El pueblo de Israel no era precisamente suavecito y los romanos se caracterizaban por ser un pueblo violento, cruel, o sea, se mataban a los bandidos en la cruz. No sé ustedes, pero yo me imagino cruz, muerte, probablemente no mola, ¿no? Así que había que estar en ese momento, ¿no? Pero al darse cuenta, cuando escucha el canto del gallo, él dice que se dio cuenta y lloró amargamente. Amargamente, ¿por qué? Porque le falló el Señor. Entonces, luego de haber fallado con profundo dolor, pues ciertamente él amaba a Jesús. O sea, él le falló a Jesús, pero no porque él lo rechazara o porque no le importara lo que era Jesús o no fuera nadie para él Jesús, sino porque lo amaba. Por eso había soldado que aún a la muerte y a la cárcel y a la muerte iría. Entonces, él entendió que sus palabras habían sido más rápido que el razonar
en la situación de la que estaba hablando, que le había fallado el Señor, lo había negado. ¿Qué pasa? Él se arrepiente, amargamente llora, pero se arrepiente de verdad, ¿no? De corazón. Y luego vemos que después de haber entendido que había fallado y haberse arrepentido, vemos al Señor. Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ahí vemos al Señor personalmente. Vino a restaurar a Pedro, a devolverle lo que había perdido, ¿no? Esa honra, esa estima, al decirle, venga Pedro, te perdono, vamos, todavía tienes trabajo por hacer. Él le dice, sí Señor, tú sabes que yo te amo. Sabía que había pecado, que había errado, pero él amaba al Señor, y se había arrepentido. Ahora vamos a ver otro personaje, Judas Iscariote. Bueno, sabemos que es uno de los 12 llamados por el Señor y sabemos que era ladrón. Lo vemos en alguna escena en Juan 12, 4 al 6, dice así, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Qué triste. Otra escena vemos en Mateo 26, 14 al 16, dice así. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y le dijo, ¿cuánto me quieren dar? Y yo le entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarle a Jesús. O sea, vemos, y ahí nos quedamos con Judas, vemos a Judas que estuvo la misma cantidad de tiempo que los otros discípulos con Jesús. Pero se ve que a lo mejor no dejó que hubiera una transformación. Se ve que a lo mejor no permitió que Dios tratara con él. Sí, Pedro se equivocó y porque quería dejar que Dios trabajara con él, su corazón era expuesto. Judas no lo vemos hablar mucho, pero él no le interesaba el cambio. Y ahora vamos a uno de los textos importantes de esta palabra, que está en Juan 2:25. Le voy a pedir que busquen en sus Biblias. Cuando lo tengan, digan ya. En la versión de la NBI dice, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. En la versión de la NTV dice así, no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. O sea que Jesús conocía cómo era cada uno de sus discípulos. Y les dio las mismas oportunidades a todos. Pero cada uno tomó sus propias decisiones y siguió y escogió su propio camino. No veo en ningún momento a Jesús diciéndole, si no me sigues, te cortaré la cabeza. En ningún momento. Hoy en día vemos muchas creencias en donde si te vas o no sigues, Jesús no hizo eso. Jesús le dio la libertad a cada uno de poder estar cerca y disfrutar de la transformación y la vida eterna, vida nueva que hay en él, o
mantenerse alejado y no dejar que haya transformación. ¿Será que Él me conoce, te conoce en lo profundo? ¿Será así tal vez? ¿Mm? Vamos al texto principal de esta palabra que está en el Salmo 139. Si pueden abrir sus Biblias en Salmo 139. ¿Sí? Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, como cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no lo puedo entender. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás tú. O sea que aún lo que pensamos, aún las verdaderas intenciones del corazón, Él las conoce. Él sabe cuál es la verdadera intención de nuestros corazones, de nuestras palabras, de nuestros actos. ¿Saben qué? Nuestro corazón tiene la tendencia a justificarnos, a decir, sí, es esto por esto, o no, es que quería. No sé si les ha pasado a ustedes que el Espíritu Santo te diga, ¿en serio? ¿Realmente? ¿Es verdad lo que estás diciendo? ¿Por qué hiciste eso? No sé si alguna vez han escuchado, yo sí. Yo reconozco que doy gracias. ¿Por qué? Porque yo deseo ser transformada y muchas veces el Espíritu Santo te dice, ajá, ¿con qué esas tenemos, no? ¿No? ¿Por qué? ¿Será que Él nos conoce? Mm, Pero es necesario que abramos nuestro corazón y lo dejemos expuesto para que Él pueda mostrarnos lo que hay en nuestro interior. Nuestro corazón tiene la tendencia a justificarnos, a querer engañar a los demás o autoengañarnos a nosotros mismos. Cuando hacemos algo incorrecto, decimos siempre, primero buscamos, la mayoría de las veces, una justificación. Eso no te lleva a ningún puerto y no hay cambio. ¿Por qué? Porque vas a seguir con la misma situación. Vas a seguir haciendo exactamente lo mismo que antes si no te das cuenta y reconoces que está mal lo que estás haciendo. ¿Eh? Mm, Vemos un claro ejemplo en Pedro, en el momento en que le dice al Señor, Señor, a la cárcel y aún a la muerte iría por ti. Y Jesús lo mira y le dice, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Fíjense, y sabemos que Pedro amaba al Señor, pero él estaba declarando, porque creía bien de su corazón y de su persona. Dice, aún a la cárcel y a la muerte iré por ti. Y Jesús lo mira y dice, antes que el gallo cante. Quiere decir que no estoy diciendo que porque seamos malos, sino porque Dios conoce nuestro corazón y las actitudes que vamos a tomar. O sea que necesitamos que Él nos examine, que Él vaya a lo profundo. ¿Mm? Sigamos un poco más en el Salmo 139, 13 al 16.
¿Lo tienen? ¿Sí? Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es! ¡Qué maravilloso! O sea, estaba leyendo este texto de que él conocía la naturaleza del corazón del hombre y de repente abro el Salmo 139 y yo digo, ¡wow! Como que me dio. Y yo digo, ¡wow! Sí, él nos conoce personalmente. ¿M? Sé de muchas creencias en este tiempo, pero yo no conozco ningún Dios que conozca a cada uno de sus hijos personalmente y con tanta excelencia, con tanta precisión. ¿Será que Él es el creador? Me parece que sí. ¿M? Vamos a ver hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver, hacer una comparativa. A ver, las decisiones de Pedro y las decisiones de Judas. Pedro conocía su condición delante del Señor, reconocía su condición delante del Señor. Era transparente aunque eso lo dejara en evidencia. Fue osado y valiente. Se esforzó por estar cerca del Señor con todo su corazón. Lo negó. Reconoció su pecado y se arrepintió. Fue restaurado por el Señor personalmente. Vamos a Judas. Judas estaba sin estar. ¿Alguna vez han estado en algún lugar sin estar? Él estaba sin estar. Los 3 años que estuvo con el Señor estuvo sin estar. Nunca mostró su corazón. Nunca se arriesgó en nada. No se esforzó, solo buscaba sacar provecho. ¿Qué hizo? Lo vendió. En ese momento se justificó cuando se dio cuenta de que había hecho algo mal, porque tuvo cargo de conciencia. Entonces se fue a los fariseos a justificar lo que había hecho, como si los fariseos lo pudieran perdonar. No sé, yo digo, creo más. Terminó ahorcado, se lo recuerda como el traidor. Fuerte, ¿eh? Qué fuerte las decisiones que tomamos, cómo pueden marcar el transcurso de nuestra vida, el desenlace de nuestra vida. Vuelvo a repetirlo. Entonces, Pedro reconocía su condición delante del Señor. Era transparente, aunque eso lo dejara en evidencia. Fue osado y valiente. Se esforzó por estar cerca del Señor con todo su corazón. Lo negó. Reconoció su pecado y se arrepintió. Con amargura lloró. Fue restaurado por el Señor personalmente. Judas estaba sin estar. Nunca mostró su corazón. Nunca se arriesgó en nada. No se esforzó. Buscó sacar provecho siempre. Lo vendió. Cuando lo vendió se justificó ante los fariseos porque tenía cargo de conciencia. Termina ahorcado porque, claro, ahí no hay salvación, no hay perdón. No encontró esperanza, se ahorcó. Se lo recuerda como el traidor. Fíjense, cuando fue a los religiosos no había esperanza. El que fue al Señor halló restauración. Qué maravilloso es saber que nos conoce tan bien, tan personalmente. Él sabe lo que es mejor para mí y para ti. Es un Dios personal que así trabaja con nosotros, con cada uno en particular, y que con cada uno tiene un propósito. Ese propósito se cumplirá si tú te rindes a Él y pones tu confianza en Él y dejas que Él te transforme. Necesitas abrir tu corazón para que Él vaya a lo profundo y pueda mostrarte lo que está mal, lo que está incorrecto.
Y esto no es una palabra de juicio, ni mucho menos, es una palabra de esperanza, porque si estás aquí es porque Dios te está gritando por todos lados, te amo. Veo a Dios gritándote por todos lados, te amo. Tengo propósito contigo. No importa en qué condición estés, esta es una nueva oportunidad. ¿Mm? No sé en qué etapa estás, tal vez estás en la etapa del primer momento de Pedro, donde caes de rodillas y dices, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. O a lo mejor estás teniendo revelación de Dios y dices, ah, soy lo más. Y metes la pata. ¿Mm? Todos nos ha pasado, yo por lo menos lo he hecho. Eh, o tal vez estás huyendo o justificándote o tal vez negándolo. A lo mejor no a la forma que Pedro, pero muchas veces, si dejas que el Espíritu Santo te muestre muchas veces, con nuestras actitudes lo negamos. ¿Mm? Esta es tu oportunidad para que el Señor te levante, de donde estés, en la condición que estés. Esto no es para que nos miremos a ver quién está en qué condición, porque el Señor es un Dios personal. ¿Mm? Lo que trató conmigo no va a ser lo mismo que va a tratar con Abby, con Meren, con Elena, con Kiara, con Ali o con cada uno de ustedes. ¿Eh? Cada uno tiene un corazón distinto y cada uno tiene formas. Dios lo hizo a cada uno distinto y el propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes es totalmente distinto. Ahora yo te animo a que te dejes transformar, que dejes que Él vaya a lo profundo de tu corazón y te muestre lo que está mal. Ahora, para que haya una transformación, necesitas algunos elementos. Primero, reconocer que lo hiciste mal. No te justifiques, no sirve de nada justificarte. ¿Eh? Si tú le dices constantemente, te marcan algo y tú dices, no, es que lo hice, o el Espíritu Santo te marca algo y tú dices, no, es que lo hice porque el Espíritu Santo te va a decir, ¿en serio? ¿De verdad verdadera? ¿Realmente? ¿Mm? No te justifiques. El corazón nos quiere justificar y creemos que engañamos o intentamos engañar a otros y a nosotros mismos, pero a Dios no lo engañamos. Lo único que hacemos es retrasar el proceso o desviarnos del camino o terminar tal vez mal. ¿Mm? Hoy te animo a que te levantes y en la situación en la que estés, cada uno sabe, a mí sinceramente es el Espíritu Santo el que hace las cosas. Cada uno sabe en qué situación estás. A lo mejor estás cansado y has perdido la esperanza, tal vez como Pedro después de que vio al Señor morir en la cruz. Hay muchas situaciones que vivió Pedro, pero Él te quiere levantar. Te quiere decir, todavía hay trabajo por hacer. Venga, vamos, empieza de nuevo. ¿Mm? Quería compartirles un vídeo, si pueden pasarlo por favor. Dios mío, me conoces muy bien. Sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y me levanto, aunque esté muy lejos de ti. Aunque esté muy lejos de ti. Todavía no he dicho nada
y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Tal conocimiento es demasiado para mí. Tan alto es, no lo puedo comprender. ¿Dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Quiero subir al cielo y te encontraré. Bajar en lo profundo, allí estás tú. Subir las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Tu mano allí me guiará. Y si quisiera ocultarme en la noche, con las tinieblas no me encubren de ti. Para ti la noche y el día es igual. Tú formaste mis entrañas en el vientre de mamá. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. ¿Dónde me iré? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si pudiera subir al cielo, allí te encontraré. Bajar a lo profundo, allí estás tú, allí estás tú, allí estás tú, allí estás tú. Amén. Entonces, para que haya una transformación, para que Dios pueda entrar en lo profundo y transformar, porque Él conoce lo profundo, pero para que haya una transformación en lo profundo, necesitamos reconocer cuando nos marca algo, reconocerlo sin justificarte, arrepentirte y decirle, trabaja en mí. Entonces, hoy te animo a ver si pasa, si no pasa. ¿No pasa? No pasa. Pásenlo, por favor. Muchachos. Ahí está. Oh, gloria a Dios. Puedes decirle, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Cuando el Señor nos dice esto es porque a lo mejor necesitamos rever nuestro camino, ver si estamos haciendo algo que consideramos tal vez que estamos haciendo bien y resulta que no, que tal vez no. O que le estamos haciendo la gran Houdini. ¿Nunca le ha pasado que hacen? A veces nos pasa que hacemos la gran Houdini al Señor, el escapismo, o el esquive tipo Matrix. ¿Nunca les ha pasado? Yo me he encontrado haciendo el tipo Matrix alguna vez. Es una película. Cuando dejas que pasen las correcciones del Señor y te haces, ¡oso! ¡Oso! Bueno, eso me refería, ¿vale? Si el Señor te está hablando en este día, es porque no sé en qué situación estés, en qué etapa estés así como en la vida de Pedro, y Pedro tuvo muchas situaciones. A lo mejor te sientes identificado con alguna situación. Y
estás cansado tal vez, o dices esto no tiene ni pie ni cabeza, vivo metiendo la pata, soy un desastre. O hasta ahora hiciste la gran Houdini con el Señor y necesitas o quieres pertenecer a ese grupito cerrado, no cerrado, sino a ese grupito íntimo del Señor. Quieres conocerle, a ese Padre de amor que te conoce personalmente, que quiere trabajar personalmente contigo, que quiere mostrarte su amor. Entonces veo en este momento al Señor diciéndote, gritándote así, por todos lados, te amo, te amo. Por eso te doy mi palabra, para que me permitas trabajar contigo, porque yo tengo propósito contigo. Pon tu confianza. Yo sé lo que es mejor para ti. Entonces, deja que Él corrija tu camino, que te muestre lo que está mal. O si tal vez has errado en el andar o estabas haciendo algo que creías que era correcto, y a lo mejor a veces nos equivocamos sin pensarlo. No es que lo hayamos hecho adrede o con maldad, sino que agarramos un camino y dijimos, por aquí voy. Y resulta que no era. Lo vemos a Pablo haciendo eso, así que si Pablo lo hizo, ¿por qué nosotros vamos a estar exentos de llegar a cometer ese tipo de errores? Te animo a que te pongas de pie y que le digas al Señor, examíname, Señor, trabaja en mí, entra a lo profundo y muéstrame lo que estoy haciendo mal, ayúdame. Toma la determinación y la decisión de reconocer cuando te marque lo que está mal, arrepentirte sin justificarte, pedirle perdón para que el Señor mismo venga y te restaure como Él lo hace. Él nos restaura con amor, porque Él es un Dios de amor. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias. La última, me olvidaba. No sé cuál era. Ya, ahí está. Tú decides quién quieres ser. Al estilo de Pedro o punto suspensivo. No voy a decir otro. Tú decides quién quieres ser. ¿Quieres ser de ese círculo íntimo? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Porque nos conoces tan personalmente. Gracias, Señor, porque no hay ni un segundo de nuestra vida que tú no conozcas.